Ahora, en este otro episodio, que es la continuación del anterior, ¿qué vengo sintiendo así, no? Como, ¿qué insights vengo teniendo desde el lunes o domingo, no sé qué fue, que acepté la propuesta de Carol respecto a lo de pagar las cosas de la comida y todo eso? Bueno, respecto a ella, la historia, para hacerla resumida y corta, es... Yo la conocí en un momento de su vida en donde no estaba ella bien. ¿Vieron esos momentos donde a veces tenemos medio bajón? Bueno, yo también cuando llegué acá estaba medio bajón por la separación. Fue un momento acá, un proceso, por eso a esta casa le tengo mucho cariño, donde me tuve que rehacer por dentro, básicamente. Porque yo venía viviendo una vida en donde estaba viajando, sí, estaba siendo consultora, haciendo algunos negocios, enfocada en lo que es negocios digitales para poder automatizar todo y tener más tiempo libre y poder disfrutar en ese momento con mi pareja. Nos separamos, o sea, se separó en realidad de mí. Y fue una separación que no fue planificada y decir, bueno, listo, nos separamos. Chao, vos vas para acá, yo voy para allá. No, yo vine de viaje acá por visitar a mi familia y ahí es donde ella tomó la decisión. Entonces fue un poco, me separaron, ¿entendés? Como no me quise separar yo, me separaron a mí y caí acá. Entonces tenía la posibilidad de haberme ido a Perú y todo eso. ¿Por qué no me fui? Porque tenía mis gatas acá y no tenía ganas en ese momento emocional de mi vida, no tenía ganas de hacer semejante viaje. O sea, lo más próximo que tenía era acá, que esto era un depósito. Lo más próximo que tenía era quedarme acá y acá, bueno, ver qué me deparaba la vida en Buenos Aires. Lugar donde nací, del cual me fui porque me aburrió. Entonces, en el momento emocional en el que estaba, nada, me quedé acá porque no tenía energías, la verdad, para irme a otro lugar. Tenía que rediseñar básicamente toda mi vida, porque yo había proyectado mi vida, y cuando digo proyectado no digo que vivía tanto en el futuro, pero yo estaba en pareja con alguien que para mí era el amor de mi vida. O sea, tuve parejas, pero nunca sentí eso por una persona. De hecho, si yo hubiera tenido que elegir amar a esa persona o ponerme parejas, no hubiera elegido ni en pedo relacionarme o ponerme pareja con alguien así. No porque sea mala persona, al contrario, es hermosa persona, es una hermosa artista, es como... Sino por una cuestión de la diferencia de edad que había y por una cuestión de... que había cosas en las que le faltaba curtirse también. Y obvio que a mí, comparado a otras personas más grandes, me falta también curtirme, pero hay cosas en las que sí me curtí. Entonces, nada, yo al conocerla, a mí me cambió toda mi perspectiva respecto a la vida, porque yo nunca me había imaginado que mi vida la podía planificar o que me la imaginaba con alguien. Yo siempre me imaginé tipo con mis empresas multimillonarias, viajando por el mundo con mis animales, que tenía gatos en ese momento, no tenía perros, y encontrándome con mi mejor amiga en ese momento en diferentes países, yendo de fiesta y todo eso. Nunca me imaginé en mi proyección a futuro estar con una persona en pareja. Siempre me imaginé sola, disfrutando de la vida. Entonces, cuando ella apareció en mi vida, aprendí otra forma, aprendí otro nivel de amor que nunca lo había experimentado y nunca lo había vivido. Por eso para mí, cuando yo vine para acá, desde el momento en que yo la conocí, que para mí fue como haberla reconocido, porque en otras vidas fuimos pareja y fue una conexión espiritual súper profunda, porque nos reconocimos, y no es la primera vez que viajando me reconocí con alguien. Desde el momento en que la conocí yo sentí que la amaba, pero no fue algo que yo dije, amor a primera vista, me enamoré de químicos. No, fue como algo muy espiritual. Y yo en ese momento estaba en pareja y después de 9 meses nos conocimos, pasamos unos días con un grupo de chicos que estaban ahí en la zona de Ceja de Selva en Bolivia.
Y justo yo la última vez antes de irme le pedí el teléfono a todos los chicos, incluida a ella. Y después de eso seguimos hablando, pero así como amigas, ¿no? Más allá de la sensación que yo tuve, seguimos hablando como 9 meses más. Recién después de 9 meses nos vimos y nos encontramos en Cusco, en febrero, antes de la pandemia, donde yo ya me había separado, ya había pasado una banda de cosas con mi expareja. Y siempre ella estuvo ahí y yo estuve ahí para ella a la distancia y a través de WhatsApp para apoyarnos, hablar de la vida, compartirnos qué estamos haciendo de viaje, ¿no? Y cuando nos encontramos en Cusco en febrero, desde el momento que nos vimos hasta 2 años y medio casi después, o 2 años más o menos, no nos separamos. La única vez que nos separamos, que fue antes de cortar la relación, fue porque se quiso ir de trekking a una montaña y le dije, bueno, anda, tranquila, te voy a extrañar, porque duermo todos los días de mi vida con vos, pero anda si es lo que te hace feliz. Y después de eso fueron 2 años y medio de no separarme de una persona. Nunca me había pasado algo así. O sea, me han pasado relaciones intensas con otras personas, espirituales también, con otras relaciones normales, que te gusta la persona, compartís, sos amigo, pero nunca me había pasado algo así de fuerte. Y les cuento todo esto como para que entiendan y tengan contexto, ¿no? Viví un amor súper fuerte, donde, imagínense, encontrarse con una persona después de 9 meses y no se separan de esa persona hasta después de 2 años. O sea, literal fue así. Y además vivimos toda la pandemia juntas. Literal, no dormimos separadas ni un solo día en esos 2 años, 2 años y pico. Salvo esa vez que se fue de trekking. Entonces, para mí haber venido a Uruguay, a Argentina, era como venir a visitar a nuestra familia, saludarlos después de la pandemia, todo eso. Pero haberme venido acá a Argentina después de estar en Uruguay, allá en la casa del padre, fue también un momento para mí de tener espacio y aire, porque si bien yo con ella había pasado 2 años de mi vida y amaba vivir con ella, hay cosas que a veces cuando estás con la familia, con otras personas que no son la persona con la que vos venís creando cosas, yo particularmente no tengo ganas, a mí no me gusta vivir en comunidad, a mí no me gusta la comunidad, a mí me gusta estar sola o con una persona que me caiga bien, y la única persona que soporté tanto tiempo al lado mío y con todo el gusto y todo el placer del mundo, y que tuvo la capacidad de soportarme a mí, fue ella. Entonces por ese lado es como, para mí haber venido para acá y aceptar por amor la decisión de que ella quisiera tomar distancia y separarse para trabajar cosas de ella, fue fuerte. Fue fuerte en el sentido de que no lo esperaba. Sabía que en algún momento podía llegar a pasar, porque habían cosas que cuando en una pareja uno avanza y el otro le está costando, bueno, sí, uno puede ser soporte o apoyo, pero a veces hay cosas que si uno no se compromete, la otra persona no se compromete a avanzar, vos ya no sos solo un apoyo, sos un bastón, y no está bueno el lugar de bastón. Es cansador. Entonces sabía que si en algún momento algo en nosotras no iba a estar dispuesto a evolucionar, cosa que a mí no me pasa porque a mí me encanta la evolución, vivo evolucionando, y más por amor a ella he hecho un montón de cosas en donde me trascendí a mí misma. Pero cuando a veces del otro lado, por una cuestión evolutiva, no, el otro no puede, no es el momento, o no tiene ganas tampoco de vivir eso,
Porque trascenderse uno mismo y evolucionar duele en muchos aspectos, es transformar toda tu biología, y lo digo como entrenadora también, que es una de las cosas que más amo, entrenarme y entrenar a otros, pero no puedo entrenar a cualquiera, ¿no? Es como yo soy una entrenadora muy particular. Por ahora, la mejor alumna sigo siendo yo de mí misma, porque yo soy muy profunda a la hora de entrenar. Y no todo el mundo está dispuesto a ver tanto y hacerse responsable de tanto. Entonces, para mí fue un shock en ese momento separarme de una persona con la cual había vivido esa clase de amor. Y yo no quería separarme, era aceptar también que el otro, y desde el amor enorme que le tenía, aceptar que el otro elegía separarse para ser una mejor persona para sí misma y para mí el día de mañana si nos encontramos. Y fue muy fuerte aceptarlo, de hecho nos costó unos meses dejar de hablarnos. Nos dejamos de hablar literal porque a mí ya me hacía mal. Me hacía mal que no esté en mi vida como mi compañera compartiendo cosas y cosas de mierda que a veces he pasado acá. Cosas que tuve que aprender a autodominarme para no hacer cosas de las cuales después me arrepienta y que no valían la pena. Tratos, negocios que me salieron bien y que fueron un antes y un después para mí como dueña de un negocio digital, como empresaria, cosas que trascendí en mi propio linaje. En ese sentido, ella fue mi compañera durante 2 años y pico de mucho crecimiento, muchas cosas que nos pasaron en la pandemia, yo de ella. Y estar acá y que no esté acá cerca, por más que yo hablara por teléfono todos los días, todo el tiempo, lo que sea, que no esté acá era lo que más me dolía. De no poder ser testigo yo de su crecimiento y ella del mío. Y nunca me había pasado eso con alguien. Nunca me había pasado esa conexión. Y aceptar que ella tomaba esa distancia para ella y para mí fue difícil porque fueron meses donde seguimos hablándonos, yo no podía ir a visitarla por una cuestión de respetar la distancia, porque ella sabía que si yo iba allá, ella iba a querer verme, y yo estaba acá y la extrañaba, y no podía hacer mis cosas a un 100% porque me la pasaba llorando. Perdón. Pero no llorando desde un dolor de, la perdí, porque yo sé que no, cuando uno se encuentra almáticamente con esas personas, desde que las encontrás no perdés nada, al contrario. Sabes que existe otra persona en el mundo que te ama desde un lugar súper diferente, trascendiendo lo humano. Es algo energético, es algo espiritual, es algo almático. Pero llegó el momento en donde algo adentro mío le hablaba y a mí me encantaba hablarle y seguir siendo testigo de su vida a la distancia, pero había algo adentro mío, mi alma, que se partía cada vez que la miraba por la cámara o cada vez que me tenía que despedir, me quebraba. Y al día de hoy, 3 años después, me sigue pasando que, bueno, yo ya no tengo contacto con ella hace mucho. Y no porque no quiera, sino porque ella no quiere. Pero al día de hoy, en mí no cambió nada respecto a ese amor que yo sentí por ella y al amor que siento de todos estos 3 años no poder haber compartido, che, ¿sabes las cosas que me pasaron?
las cosas que trascendí, qué habrá pasado, cómo vivió cosas, porque a ella también le pasaron cosas, su madre murió. Yo acá viví un montón de cosas y es como... Yo siento que sí, para mí nunca el tiempo fue... Mucha gente o muchos amigos me decían, no, bueno, pero con el tiempo se te va a pasar. Y está bien, por ahí a vos se te pasa con el tiempo porque vos tenés una relación superficial humana, pero a mí, que me conecté con una persona que conozco de otra vida y que nosotras vimos en qué vidas nos conectamos y cómo éramos en otras vidas, y solo ella y yo sabemos el amor que nos tuvimos y que nos podemos llegar a tener el día de hoy más allá de la distancia. No me vengas a decir tu consejo de mierda de no, ya se te va a pasar. A vos se te pasa porque por ahí tu conexión es horrible o es superficial. Si no te pasa o no te pasó haber tenido una conexión como la que tuve yo, no me vengas con tu consejo barato. Entonces por ese lado es como les digo, pasaron 3 años, ahora en septiembre, en unos días. Y yo, si me preguntan, ¿qué cambió de aquella vez ahora? Yo la amo igual, lo siento almáticamente. La amo más porque hay 3 años de mi vida que se perdió y que yo me perdí de ella. Como amiga hablo, ¿no? Porque éramos amigas más que pareja. Y además de eso aprendí muchísimo de mí. Me trascendí en un montón de cosas, aprendí a defenderme, inclusive con mi familia, con mi madre, con mis padres, con mi hermano. Aprendí a que soy la primera persona de mi mundo, segundo lugar están mis animales y tercero el resto del planeta. Y desde ese lugar creo todo lo que creo, aprendí muchísimas cosas, que me encanta crear cosas, que me encanta todo tipo de cosas y cosas que aporten a este mundo, que realmente sean mejores, que me gusta ayudar. Ya me gustaba ayudar, hice muchas cosas en el viaje para organizaciones internacionales y etcétera, etcétera, pero me gusta ser así, es parte de quien soy. Y también hay cosas que yo no conocía de mí, como más crudas, más heavies, que también es parte de quien soy, más carácter, digamos, ¿no? Y así fue como, en ese contexto, de ese nivel de amor que experimenté, es como yo caí acá en Buenos Aires y para mí se me cayó la vida, básicamente. Por lo que yo sentía almáticamente con ella, respetaba su decisión porque la amaba muchísimo y quiero lo mejor para ella siempre, siempre. Pero a mí se me cayó la vida. Se me cayó la vida tanto que en un momento me llegué a preguntar si realmente ese dolor en algún momento iba a pasar. Porque yo sentía que ese dolor era más allá de extrañar a alguien, era como algo almático. Como las veces que me ha pasado que espíritus se incorporaron en mí en Brasil, porque fui invitada a un evento espírita y yo no sabía que pasaba eso, porque eso le pasaba nada más a los medios, no le pasaban a los invitados como yo que estaba a este lado. Y yo sentía que era algo almático lo que me pasaba, es que mi alma se estaba quebrando, literal. Y hubo momentos en donde, bueno, ni comía, la pasé horrible, corporalmente la pasé horrible. Yo era consciente
de que... Pero intelectualmente o mentalmente no me duele tanto porque sé que nos amamos y nos separamos de hecho por hacernos un bien. Y de hecho hablamos que seguramente nos volvamos a encontrar porque era algo que sentimos. Pero ¿por qué sufre tanto mi alma? ¿Entendés? Era como estaba partida al medio. Y yo en ese momento, cuando pasé todas esas experiencias corporales de tanto dolor, era almático realmente. Como si me hubieran sacado una parte de mí. Era horrible, horrible lo que pasé. Yo sentía todo eso en el cuerpo, sentía todo eso acá en el corazón, como en el chakra del corazón. Pero en mi mente yo entendía que tipo, no hay razón para que te pongas así porque no es que te traicionó o murió, no pasa eso, ¿entendés? Se separaron por una cuestión de camino individual y saben que se van a volver a juntar porque de hecho te dijo que ella siente que se van a volver a juntar en unos años. Y van a ser mejores personas las dos, más evolucionadas. Pero mi alma estaba destruida. Entonces por ese lado es como... En un momento yo dije, esto no... pasará esto en algún momento porque es horrible lo que estoy viviendo, porque habré estado así como 2 meses más o menos. Hasta que después, bueno, recuperé, volví a entrenar, como dije, bueno, me anoté al gimnasio, empecé a comer de vuelta, así, no comía casi nada, mi mamá venía de vez en cuando para ver si no me había muerto, sabía que no me iba a matar ni nada de eso, pues yo le explicaba, me pasa esto a nivel alma, a nivel cuerpo, pero yo entiendo las cosas, solo que me pasa y tengo que dejar que me pase porque es como si yo lo reprimo es peor. Y fue todo un proceso así de 2 meses más o menos en donde no paraba de llorar. Me levantaba y lloraba, escuchaba una canción y lloraba, miraba el sol y lloraba, me tomaba un mate y lloraba, porque en 2 años y medio de mi vida estuvo al lado mío todo el tiempo. Entonces, ¿cómo no voy a llorar? ¿O cómo mi alma no va a llorar? Y bueno, en ese contexto es justamente lo que quiero explicarles, y también para muchos que quizás vivan una relación así, que entiendan, ¿no? Que a veces pasan estas cosas almáticas, corporales, hay que pasarlas nada más, poner el cuerpito, tomar su mate, si hay que llorar, llorar, y va a pasar en algún momento. Yo en algún momento me pregunté, ¿esto va a pasar? Pensé que, dije, ojalá que pase, porque no, ¿hasta dónde va a ser? Pasó, me recuperé y viví muchas cosas acá. Entonces, para mí fue rehacerme desde cero. Encontrar de vuelta el norte de mi vida y es quién soy después de mi expareja y de esa conexión almática, porque yo tenía planeada toda una vida con ella, tenía planeado casarme en una montaña, tenía planeado seguir hasta donde mi vida de viajando, creando negocios, esa era mi vida ideal y de repente se me cayó toda la mierda. Se me cayó todo lo más importante, la mierda, porque negocios sigo haciendo, pero es lo más importante para mí en ese momento a nivel compañía o compañera, testigo de vida, se me cayó. Y nunca había vivido una caída así. Entonces al vivirla así tuve que reconstruir todo. Y en ese reconstruir todo es donde aprendí muchas cosas, a reconstruirme de vuelta, a priorizar. Aprendí muchísimo en estos 3 años. Y hoy, en este momento, con esto que pasó de subir cada vez más mis estándares, que cuando uno sube los estándares, lo sube a todo nivel. Personales, amistades, trabajo y todo eso. Por eso es que hoy, con esa subida de estándares, estoy en el lugar de, ok, estoy acá en mi casa, la que era mi casa, todavía sigue siendo en parte mi casa, sin luz, porque no voy a trabajar con una empresa de mierda, y próxima a mudarme si tiene que ser. Y todo por una sola decisión, que es, no voy a trabajar con gente horrible, no voy a trabajar con gente irresponsable. Y en esa decisión, o en esa decisión de subir de estándares, siendo que vengo desde el inframundo que rehice mi vida hasta hoy, que tomé esa decisión y que impacta en muchas cosas, porque digo, vengo tomando decisiones de cada vez estándares más altos en todos los ámbitos de mi vida, en negocios, por eso he creado otros niveles de negocio. El año pasado creé un negocio
y un contrato millonario básicamente. Ok, me cagaron en eso. Sí, bueno, ya aprendí y sigo. Sigo, porque yo quiero lo que yo quiero crear y no me importa quién se me cruce en el medio. Sigo, no me importa lo que me pase, que se me destruya la vida, que... No me importa. Yo quiero lo que quiero y hasta que lo logre no voy a parar. Y dentro de ese proceso de subir estándares, ok, esa subida de estándares, esa decisión que hoy me tiene acá sin luz grabándoles este video, llevó a que se abra una posibilidad de una nueva casa que hace 2 años y medio vengo buscando básicamente, con las alertas, a veces algunas inmobiliarias que me escriben, bla. Entonces, ¿ustedes se creen que yo voy a dejar pasar esta oportunidad? Por más de que sean 2 meses y no sé después a qué casa siga, no voy a dejar pasar esta oportunidad. Y ahí voy con el otro episodio para contarles lo que sigue. Gracias.